Listo, doctor, puede usted empezar. Muy buenas tardes, distinguidas alumnas del curso de lecturas literarias hispanoamericanas que estamos construyendo, que estamos desarrollando a lo largo de estas semanas de clase. Alguna vez hemos desarrollado nuestras actividades con ustedes ausentes, es decir, que no han asistido, no han entrado al aula virtual, pero yo igual he seguido trabajando porque el curso tiene un propósito, tiene un objetivo. Y el objetivo principal es hacer de ustedes que se conviertan efectivamente en lectoras y escritoras de literatura hispanoamericana. Subrayo, por favor, esta precisión. Ustedes están en este curso tratando de aprender de la mejor manera posible para ser buenas lectoras y buenas escritoras, ¿no?, de cualquier obra o de cualquier tema o de cualquier aspecto de nuestras literaturas hispanoamericanas. Subrayo esto, repito, porque se trata de eso, de una actividad netamente conceptual, de una actividad que se desarrolla siguiendo un orden establecido, un orden lógico, un orden secuencial, en el cual ustedes hacen uso de toda su memoria, de todo su bagaje individual, biográfico, de todas las lecturas que ustedes han hecho, los estudios que los métodos que han manejado en otros cursos, para, desde luego, de esa tarea, pues, de elegir ciertas obras, ciertos textos y analizarlo de tal manera que al final ustedes tengan como producto un artículo científico o un ensayo, vamos a decir así, que sea una ganancia para ustedes, una ganancia académica, una ganancia intelectual, una aportación al mundo de la literatura al cual ustedes pertenecen en esa doble condición. Ustedes son lectoras, ¿no?, de las obras literarias, pero al mismo tiempo también están en la obligación de ser escritoras acerca de la literatura hispanoamericana. Esto incluso da la posibilidad de que ustedes, por ejemplo, sean en este campo de la literatura hispanoamericana, sean ustedes creadoras, es decir, sean poetas, novelistas, cuentistas o ensayistas, ¿no?, o sean también críticas literarias, expertas, eruditas en todos los diferentes temas, en todas las diferentes posibilidades. En todo caso, de todo ese amplio universo que ustedes manejan, que tienen frente a sí en su labor de aprendizaje, lo que hay que hacer es ir descendiendo desde lo genérico hacia lo específico. Ese es el procedimiento, ¿no? Ahora, la primera operación, diríamos, o las primeras operaciones son las siguientes. Tomen nota de ellos. En primer lugar, diríamos, escogemos nuestros sujetos de estudios. Y en este caso, nuestros sujetos de estudios son específicamente un par de cuentos escritos por Juan José Arriola, autor hispanoamericano de gran trascendencia. Esos dos textos van a ser los objetos de lectura y de análisis, y con ellos luego ustedes desarrollarán un trabajo de investigación, de sistematización, para lograr finalmente construir en forma apropiada, con la prosa académica conveniente, un producto, ¿no? Eso es. Entonces vamos a leer estos dos relatos de Juan José Arriola, publicados en su famoso libro Confabulario, ¿no? El título, como ustedes ven, es muy sugerente, es muy bonito,
Arriola es un autor importante, vale la pena que ustedes hagan el esfuerzo de conocer un par de relatos más de este autor, que por supuesto tiene una producción científica, una producción creativa bastante amplia, pero que está plasmada en gran parte en su libro Confabulario. Acá tengo una versión de Confabulario que lamentablemente, bueno, por estar empastada, los datos no corresponden, pero si abrimos la parte donde están los datos importantes, ahí ustedes verán, desde arriba, Juan José Arriola, y abajo dice Confabulario Personal, ¿no? Está editado por la editorial Oveja Negra, y si ustedes ven, voltean en la página respectiva, siempre es importante, ahí encuentran que esta ha sido editada varias veces este texto, y seguramente se sigue editando porque este autor tiene un reconocimiento, ya ha fallecido por cierto, pero sigue estando presente entre los interesados, entre los lectores, escritores, los críticos, los estudiosos de la literatura mexicana o de la literatura hispanoamericana. Por eso, de ahí la importancia de los dos textos, porque igualmente le valen para la literatura mexicana, para ingresar de esa manera a la literatura mexicana, que tiene su propia amplitud, su propia complejidad, pero a la vez, al estudiar a estos dos cuentos, de todas maneras estamos involucrando el concepto mayor de literatura hispanoamericana. Luego de eso, de haber escogido, también es importante, y lo hago pensando sobre todo en la operatividad de este trabajo, también es importante que de entrada, porque no vamos a diríamos, que hacer creer que estamos partiendo de cero. No estamos partiendo de cero. Entonces, algo que también se aconseja en este momento, además de haber elegido ya dos relatos de Juan José Arriola, de su libro Confabulario, doy los nombres de los relatos, están en la antología del curso. El primero de ellos se llama Eva, ¿no?, que ya ha sido leído en clase, hasta releído, si no me equivoco, y el otro se llama El Faro, Eva y El Faro, ¿no? Ahora, en función del trabajo que queremos realizar, es evidente al leer los dos relatos, al leerlos y releerlos, que bueno, hay una serie de temas que los relacionan, que los hacen comparables, y entonces, tomando en cuenta esa característica que hemos descubierto común en ambos relatos, podemos hacer una primera formulación de nuestro trabajo y decir, por ejemplo, bueno, vamos a trabajar el tema de las relaciones amorosas en dos relatos de Confabulario de Juan José Arriola. Entonces ese va a ser, digamos, el nombre general de este trabajo, ¿no? El tema de las relaciones amorosas en dos cuentos de Confabulario de Juan José Arriola. Bien, entonces ya sé que la lectura estará orientada principalmente a descubrir, diríamos, a hacer más evidente, a explicar, a fundamentar por qué en esos dos relatos las relaciones amorosas son el tema más trascendente, por supuesto, de formas distintas, ¿no? Porque eso ocurre. El tema es de las relaciones amorosas, para llamarlas así, de esa manera, pero hay una infinidad de relatos que ingresan dentro de esta temática universal, el tema con el tema amoroso, ¿no?, que tiene relación con
justo el tema que hemos elegido. Muy bien. Entonces, lo importante dentro de este primer proceso es el trabajo de lectura, relectura y el de comenzar a analizar el relato de acuerdo a un modelo que tenemos aquí propuesto, es decir, que como críticos literarios tenemos que manejar un cierto modelo teórico, ¿no? ¿Qué cosa es un cuento? Por ejemplo, sería un concepto elemental que está implícito en este trabajo, ¿no? Desde ese punto de vista sería interesante recordar que un cuento pues, es un texto que nos cuenta una historia de carácter verosímil acerca de los personajes de diferentes lugares del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese aspecto, vamos a utilizar este modelo teórico para ir trabajando, sea primero el relato Eva y luego el relato El Faro, o ir trabajando. Yo creo que es mejor hacer de manera secuencial, ¿no? Porque la comparación ya será después de haber analizado, de haber tomado los datos importantes. Aquí están los datos importantes y en este orden, ¿no? En este orden que tenemos que ir tomando en cuenta, registrando en forma escrita, registrando ya en nuestros apuntes, en nuestros cuadernos, en nuestros libros o cuadernos de notas, porque eso va a ser el material con el cual luego vamos a hacer el producto final, vamos a escribir, vamos a publicar este trabajo, ¿no? Entonces, diríamos que como se trata ya de relatos leídos, lo que tengo que hacer es ahora, diríamos, conceptualizar, ¿no? Anotando, por ejemplo, el concepto del narrador, ¿no? Un concepto muy importante, un concepto eje. Cuando uno lee un cuento o una novela, uno considera como un elemento indispensable, o debe hacerlo, al narrador. El narrador, ya lo saben ustedes, no es equivalente a la figura del autor, no. Diríamos que el autor es el que escribe efectivamente el relato, ¿no? Él es el que escribe, el que crea, el que publica el relato, ese es el autor. Autor o autora, ¿no? Son seres que se dedican a esa tarea. Pero para dar curso a la creación del relato, que luego será leído también por los lectores, porque esa es la finalidad con la cual trabaja un escritor, diríamos, el escritor, y basándose en todas las infinitas posibilidades que tiene para trabajar dentro del cuento, elige un narrador, de manera que el narrador es la voz, ¿no? La voz a través de la cual se va desarrollando toda la trama, toda la historia del cuento, ¿no? Desde principio a fin. Ahora, hay infinitas posibilidades de narrador que pueden existir, ¿no? Si tomamos solo el punto de vista de las opciones de narrador que pueda haber, nos remitiríamos a la clasificación de el narrador en primera persona, el narrador en segunda persona, el narrador en tercera persona, y cabe la posibilidad incluso de que el escritor
combine en un relato más de un tipo específico de narrador. En este caso, por ejemplo, en el relato Eva, ¿no? Comprobamos cada concepto que vamos dando, luego lo tenemos que probar como que existe, efectivamente, como que constituye, que está plasmado en el texto, ¿no? Si leemos el primer párrafo, vamos a hacerlo, dice, el título, partimos también tomando en cuenta el título muy importante, muy importante, es simplemente Eva, ¿no? Pero como ya hemos dicho antes, bueno, el título mismo será motivo de un análisis particular, pero de momento solamente consideramos como el nombre con el que este texto se ha hecho famoso, ¿no? Entonces leemos uno o dos párrafos suficientes para darnos cuenta del narrador, del tipo específico que ha elegido Arriola para este relato. Y dice lo siguiente, el narrador, ¿ya? El narrador dice, él la perseguía a través de la biblioteca, entre mesas, sillas y facistoles. Ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer, infinitamente violados. 5000 años absurdos los separaban. Durante 5000 años ella había sido inexorablemente vejada, postergada, reducida a la esclavitud. Él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, dicha con frases entrecortadas y trémulos ademanes. ¿Ve? Entonces ya al haber leído este primer párrafo, nos damos cuenta que el narrador que cuenta historia es uno en tercera persona, técnicamente se le llama heterodiegético, ¿no? Así se le llama desde el punto de vista técnico. Este narrador heterodiegético se caracteriza porque conoce la historia. Si es heterodiegético en tercera persona, no cabe la posibilidad de que él sea personaje, no puede ser personaje, ¿no? Él se limita a su papel de narrador, ¿no? Como una especie de elemento invisible, pero que se hace visible a través de las palabras, a través de los verbos, a través de las oraciones, a través de el desarrollo que va realizando de la historia de acuerdo a un objetivo, de acuerdo a un modelo que él está siguiendo, ¿no? Entonces en este primer párrafo, por ejemplo, se descubre, y en todos los otros también, ¿no? Descubre que este narrador contará una historia, nos contará una historia, pero siempre desde la perspectiva de este narrador heterodiegético en tercera persona, que es alguien ajeno a los hechos que cuenta, ¿no? Él solo los cuenta, a eso se limita, es eso, solamente el narrador, pero al mismo tiempo nos entrega una riquísima y abundante información acerca de la historia en sí, y de ese modo podemos decir que el narrador finalmente es quien plasma este cuento que los lectores leemos de modo placentero, ¿no? Y por habernos gustado tanto esta historia que ha contado el narrador, nos animamos a hacer un trabajo de relectura y de análisis y de investigación y de sistematización y de análisis narratológico, por ejemplo, para poder finalmente hacer un trabajo, un artículo científico o un ensayo, ¿no? Que son las dos posibilidades que tienen, en este caso, ustedes para
cumplir con su condición de alumnas del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Esta vez hemos hecho, fíjense ustedes, el trabajo con textos narrativos, ¿no? Que es otra categoría que ustedes conocen. Porque recuerdo bien que para el examen parcial ustedes analizaron un poema, ¿no? El poema del escritor mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, ¿no? Referente al tema de la muerte, ¿sí? Bueno, en este caso, en cambio, vamos a trabajar con dos cuentos cuyas características las iremos reconociendo a través de esta labor de relectura constante e ir anotando esos conceptos que van surgiendo dentro de la historia que nos ha fascinado, que nos ha interesado, porque tiene que ver con nosotros, porque ustedes, por ejemplo, dos alumnas, son Eva, ¿no? Pertenecen al género al cual pertenece Eva, ¿no? Pero no hay en el aula, en cambio, digamos, un alumno, un varón, no. Ustedes son dos lectoras de un cuento donde el narrador nos permite saber que en dicha historia solamente hay dos personajes, ¿no? Hay solamente dos personajes. Eso es importante. Ahora, que esos dos personajes, ¿no? Esos dos personajes están designados de esta manera. Uno de ellos simplemente se le llama a él, ¿no? El pronombre. O sea, este personaje no tiene nombre. En ese caso hablamos de un personaje innominado, es decir, un personaje que no tiene nombre. ¿Es posible esto en la literatura? Claro que sí, es posible en la literatura. Un personaje que no tenga nombre, pero que sí tenga una importancia fundamental. Es probable que en el caso de Eva, además de ser identificada por el nombre del relato, es posible que también ya en el texto mismo, sí, ella sí aparece mencionada como Eva, ¿no? Entonces nos encontramos en cuanto a los personajes, un hombre al que no se le da nombre, es un personaje innominado, y el narrador, cuando habla de él, solamente lo denomina él, ¿no? Pronombre personal, que como sabemos va con tilde para diferenciarlo del artículo. Son detalles que hay que ir tomando en cuenta, ¿no? Ahora bien, lo que vemos en cuanto, diríamos, a la síntesis de la historia, es que el relato nos da a conocer en forma artística, en forma estética, en forma literaria, a conocer una historia que involucra, que reúne a estos dos personajes en una situación de conflicto, ¿no? El conflicto es muy importante en el relato en general, en la vida también, ¿no? Entonces, estos dos personajes están en un conflicto que se desarrolla desde el inicio. El cuento comienza con un conflicto. Observen la primera frase, dice: él la perseguía a través de la biblioteca, entre mesas, sillas y fascistoles. ¿Ve? Ahí está la primera frase, y ya está resumida allí toda la historia, ¿no? Él la perseguía a través de la biblioteca, ¿no? Entonces,
de eso se trata este relato. Nos anuncia algo que luego va a desarrollar de manera sorprendente, ¿no? Porque si uno se basa solo en este enunciado que anuncia toda la historia, ¿no? Tendría una visión pobre del relato, ¿no? Porque además la historia está contada de manera sorprendente, de manera enigmática, de manera original, de manera misteriosa, por el arte de escribir de este gran cuentista que es Juan José Arreola. Entonces, la síntesis de Eva es la narración de esta historia en la que dos personajes a lo largo de la historia están tratando de enfrentarse en un conflicto para alcanzar, digamos, para tratar de alcanzar un determinado desenlace, es decir, no sabemos cómo terminará, ahora todavía no lo sabemos, pero en todo caso el relato en lo básico constituye en eso, ¿no? En la presentación mediante las técnicas repetitivas de la escena o del diálogo o la descripción, que son elementos que maneja el narrador, ¿no? O las reflexiones mismas del propio narrador, y ante todos estos elementos, la descripción de otros elementos más a los que haremos referencia, uno va conociendo cómo se desarrolla este conflicto, ¿no? Cómo se da esta pelea, este enfrentamiento, que no llega, diríamos, por decir, a la golpiza que él propine a Eva, no es ese nivel, pero sí hay agresiones verbales, y hay confrontación de ideas, de puntos de vista, que, bueno, están allí, están nutriendo la historia, pero, digamos así, tampoco hay más detalles. Lo cierto es que el relato desarrolla una relación conflictiva en la que estos dos personajes ocupan estos minutos, probablemente, no sabemos si minutos o años o siglos o miles de años, este es un aspecto indeterminado, ¿no? Pero en todo caso, en el transcurso de la historia, ¿no? Ellos se dedican a relacionarse de manera conflictiva. Diríamos que en un relato, esto para alimentar, para ir adelantando en el análisis, en un relato, según el punto de vista narratológico, debe haber una historia en la que un personaje, por lo menos uno, o puede ser más de uno, desea alcanzar algo, ¿no? Desea lograr algo. Y eso es algo previsible, porque nos pasa a todos nosotros. En la realidad también nosotros somos seres, ¿no? Recuerden que el cuento es un simulacro del mundo real, entonces nosotros también somos personas que parte esencial de nuestra vida es desear. Por ejemplo, desear comer, ¿no? Desear amar, desear trabajar, desear estudiar, desear analizar, o faltar a clase, en fin, ¿no? Entonces, el mundo del relato trabaja justamente con todas estas opciones, con todas estas posibilidades que tiene el ser humano de elegir en todo momento de su vida, en todo momento de su vida, el personaje, tanto en la realidad como en la fantasía del cuento, siempre está decidiendo. Entonces ellos han decidido enfrentarse, discutir, pelear, agredirse el uno al otro,
pero seguramente ese conflicto en el fondo tiene que ver con ese deseo que tiene o uno o los dos personajes, ¿no? Tiene que ver con la ruptura que se ha producido en esta relación y que origina pues el desencadenamiento de una serie de sucesos que tenemos oportunidad de conocer a través precisamente del relato construido por Juan José Arreola exclusivamente con el conjunto de palabras del español literario que ha utilizado el escritor mexicano, ¿no? Ahora ya iremos viendo cuáles son esos conflictos, pero tampoco queríamos dejar de mencionar que además de los personajes, bueno, en cuanto a los personajes, para no olvidar esta idea, los personajes además son problemáticos. Todos los seres humanos somos problemáticos, somos problemáticos, somos complejos, complicados, heterogéneos, diversos en nuestra psicología, en nuestro modo de ser, en nuestra apariencia física, es decir, somos seres hechos producto, por cierto, de nuestra sociedad, producto de la educación, de la familia, del lugar donde vivimos, ¿no? Entonces, más tienen deseos estos personajes, actúan también en el relato, se mueven a través del espacio y del tiempo en el cual están dentro de la historia, y desde ese punto de vista, entonces, eso es lo que ocurre con ambos personajes que se enfrentan durante todo el desarrollo del relato, se enfrentan. Ya nosotros como lectores intuimos que en el fondo es un enfrentamiento de carácter amoroso, ¿no? Es decir, que ha ocurrido una especie de desequilibrio, una especie de ruptura de la armonía que se supone debe haber en las relaciones amorosas, y dada esa ruptura, entonces surge de parte de él, ¿no?, la iniciativa de realizar esta acción de persecución, ¿no? Y entonces eso ya nos está diciendo que el personaje de él es el sujeto del deseo, como se le llama también desde el punto de vista de la semiótica, el sujeto del deseo que quiere alcanzar a ese objeto del deseo, ¿no? Que es otro concepto que en este momento podemos distinguir. Cuando leemos la primera oración, ahí está básicamente, diríamos, estos dos componentes. Él la perseguía a través de la biblioteca, entre mesas, sillas y fascistores. Ahí está, bien. Entonces el que mueve las acciones es él, pero también ella, ¿no? Observen el verbo perseguía. Es un verbo que tiene connotaciones de movimiento, de transcurrir el tiempo, de acciones que se realizan, de una dinámica con ciertas características, que tiene un ritmo, tiene un componente de carácter psicológico, de carácter sociológico, etc., ¿no? Entonces, allí vemos que los personajes pues son entes dotados, como hemos dicho, de deseos, de obsesiones, de traumas, de necesidades que existen en el mundo verosímil de la literatura, y entonces ya sabemos aquí que él está persiguiendo, ¿no? Está persiguiendo el verbo de acción, perseguía, es muy importante en el relato, porque
lo que hace precisamente el narrador es decirnos cómo se da esta persecución, qué características tiene, ¿no? De qué manera se desarrolla esta persecución, pero ya nos está indicando eso. Ahora, también es importante, no hemos agotado el tema de los narradores, pero también es importante en un relato, diríamos, tomar en cuenta el lugar, el espacio en el cual ocurren los hechos, ¿no? Acá, en una primera aproximación, siempre en la primera oración, ahí puede ya detectarse dónde están realizando estos conflictos de los personajes. En la biblioteca, dice, él la perseguía a través de la biblioteca, entre mesas, sillas y facistoles, ¿ven? Entonces, eso es muy importante, la referencia al contexto, al lugar, al espacio, que puede ser un espacio abierto, un espacio cerrado, ¿no? En este caso, por ejemplo, la biblioteca es un espacio cerrado, ¿no? Pero puede tratarse de una biblioteca amplia, ¿no? No se especifica si es la biblioteca de ellos dos o es simplemente una biblioteca X de la ciudad donde viven estos dos personajes. Y además en esa biblioteca, por cierto, hay mesas, hay sillas y facistoles, que son los objetos, ¿no? Que también son importantes en un relato. También tenemos que tomarlos en cuenta porque quizá en algún momento posterior estos objetos alcancen una relevancia significativa dentro de la historia. Entonces, dentro de los espacios posibles, además este espacio está asociado a un tiempo, el narrador tiene infinitas posibilidades de crear este espacio-tiempo, ¿no? E incluso de crear hasta dos niveles, dos dimensiones de esto que estamos llamando el espacio-tiempo. Y eso es lo que ocurre en Eva en particular, ¿no? Después de haber leído el cuento, podemos señalar que en realidad el espacio-tiempo de Eva es muy complejo, porque de un lado está el tiempo narrativo, el tiempo que dura este relato, ¿no? Pero de otro lado también hay otro espacio-tiempo más amplio que lleva al relato hasta los orígenes de la humanidad, ¿no? Hasta la aparición de la mujer y el hombre en el mundo. Es decir, este relato pues también alude de manera significativa en diferentes momentos, alude a este tiempo mitológico, podríamos decir, a este tiempo ancestral, ¿no? Donde también existían estos dos personajes. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los personajes? También es una naturaleza compleja desde ese punto de vista, ¿no? Porque por un lado podríamos decir, sí, efectivamente son personajes que están en ese momento, son dos individuos, uno es hombre, uno es mujer, una se llama Eva, el otro no sabemos cómo se llama, pero en todo caso están enfrascados en esta situación que desde ese punto de vista no dura mucho, ¿no? Es decir, que el enfrentamiento que terminará de manera positiva, podemos decir ha durado media hora, una hora, qué sé yo, pero a esto hay que sumarle los otros elementos, ¿no? Que nos hacen comprender que en realidad esta confrontación no solamente es la confrontación entre estos dos personajes en esta historia, en este espacio-tiempo muy preciso, muy breve, sino que además también hay un trasfondo, que estas relaciones conflictivas aluden también a las relaciones del hombre y de la mujer
desde los inicios de la historia, desde los inicios del mundo en el cual vivimos. Entonces eso hace que el relato sea pues sumamente interesante, tenga por lo menos un doble nivel de lectura, una doble dimensión de sentido, que sea un relato con un fuerte componente simbólico, histórico, incluso teórico, antropológico, ¿no? Esas son ya las connotaciones, los valores agregados, pero que se van plasmando a través de los diferentes recursos narrativos. No olvidemos eso, esa complejidad no es sino el producto del buen uso de los recursos con los que juega el narrador, que son de diferente carácter. Entre esos recursos, por ejemplo, está la narración, ¿no? La narración, estrictamente hablando. La narración es el contar un acontecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá solo en este primer párrafo dice: ella se escapaba hablando de la mujer, ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer. Miren, ya hay un concepto muy complejo, ¿no? Infinitamente violados. 5.000 años absurdos los separaban. Durante 5.000 años ella había sido inexorablemente vejada, postergada, reducida a la esclavitud. Él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, dicha con frases entrecortadas y trémulos además. Es decir, ya en este primer párrafo ustedes se dan cuenta de que estamos frente a un relato donde hay dos tiempos, ¿no? Un tiempo narrativo breve, un tiempo en el que estos dos personajes establecen una relación conflictiva que terminará de manera satisfactoria, pero al mismo tiempo el narrador nos informa de que este enfrentamiento tenía una duración mucho más antigua, ¿no? Se menciona aquí en las oraciones. Ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer, ¿no? De la mujer, infinitamente violados. Esa es una observación del narrador, ciertamente, ¿no? 5.000 años absurdos los separaban. Durante 5.000 años ella había sido inexorablemente vejada, postergada, reducida a la esclavitud, ¿no? Él trataba, bueno, entonces diríamos, desde el punto de vista de la información que nos transmite este primer párrafo, nosotros vemos que el personaje más complejo, bueno, ambos, ¿no? Ambos personajes en realidad tienen un carácter particular y un carácter arquetípico, ¿no? Es decir, él y ella, Eva, son arquetipos de los seres humanos, y por tanto esta historia tiene una doble dimensión, ¿no? Una doble dimensión, una dimensión temporal concreta, puntual, que se puede medir en tiempos, el tiempo que dura la lectura de este relato, pero que de manera superpuesta, de manera creativa, se ha proporcionado información que hace ver que la historia en realidad tiene una dimensión temporal considerable, ¿no? Y que por tanto este conflicto que estamos viendo, ¿no?, alude también a todos los otros conflictos, a todas las agresiones que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia. Se habla de conceptos que forman parte de la ideología, ¿no?,
de la ideología, de cómo han funcionado las sociedades, de cómo en las sociedades en las que vivimos los hombres han abusado de las mujeres, les han pegado, las han violado, han limitado sus posibilidades de realizarse como seres humanos, ¿no? Eso se señala como un problema, y lógico que es un problema y de mucha actualidad, y del cual, por ejemplo, se está hablando ya con mayor insistencia, por lo menos desde el siglo XX, ¿no? Y si no antes incluso. También hay otros momentos en que las mujeres han estallado, las mujeres han luchado en contra de esta situación que se da en el mundo real y que se da también en el mundo de la ficción, ¿no? Allí también, diríamos, la condición de la mujer ha sido denigrante, reducida a la esclavitud, ¿no? Entonces ella está más cargada por una ideología, tiene un sentimiento más profundo, tiene el sentimiento del que ha sufrido, ¿no? Mientras que él no vemos en él una mayor complicación. Para él le parece un incidente de menor cuantía, como dirían los abogados, ¿no? Porque dice, él trataba de justificarse, ojo, justificarse, por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, dicha con frases entrecortadas y trémulos ademanes, ¿no? Es decir, aquí nos está mostrando también, podríamos decir, aquí se recurre al término o al recurso, disculpen la redundancia, de la escena, es decir, el narrador nos está haciendo ver, pero de manera general, no de manera muy puntual, pero sí nos da una imagen de cómo está actuando él en ese momento. Dice, él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, ¿no? Dicha con frases entrecortadas y trémulos además. Es decir, esta es la forma como ve el narrador y cómo nos transmite. Diríamos que lo hace de un modo equilibrado, genérico, con una prosa muy bien construida, que describe el estado de ánimo, el modo como está actuando en este momento inicial del relato el personaje, ¿no? Eso en cuanto a la parte que corresponde a la dimensión espacio-temporal, que por cierto aparece en varios momentos del relato, ¿no? Como elementos que permiten lograr esa complejidad, esa múltiple significación que tiene el relato para los lectores, y que sería un incentivo para estudiar, para analizar, para disfrutar con esta visión de algo que todos conocemos, ¿no? Todos somos acá cómplices, el lector es cómplice de todos estos hechos injustos que han ocurrido, pero que se han dado en la realidad real, como es Vargallosa, y que también se dan en la realidad verosímil, en la realidad literaria, ¿no? Entonces el narrador en ese sentido desarrolla pues toda la historia, pero también de manera genérica, no con tanto detalle, recurre a las elipsis, es decir, recurre simplemente a los vacíos informativos que el lector llena, porque está el relato construido
de esa manera, para que el lector termine de darle sentido a lo que se dice aquí, ¿no? Por ejemplo, acá en este segundo párrafo dice: en vano buscaba él los textos que podían dar apoyo a sus teorías. Punto. La biblioteca especializada en literatura española de los siglos XVI y XVII era un dilatado arsenal enemigo que glosaba el concepto de honor y algunas atrocidades de ese mismo Jaez, ¿no? Esto es muy interesante, ven ustedes allí el énfasis que pone en la importancia que tiene la biblioteca, ¿no? Además es una biblioteca especializada a la que ustedes acuden seguramente y por eso no vienen a clase, ¿no? Porque es una biblioteca especializada en literatura española de los siglos XVI, XVII, era un dilatado arsenal enemigo que glosaba el concepto de honor y algunas atrocidades de ese mismo Jaez, ¿no? Entonces, a través de ellos vemos que es importante el lugar donde ambos están discutiendo, tanto que él incluso se atreve, trata de, digamos, apoyar sus teorías, lo que va a plantear mediante estos libros, pero no tiene tiempo, claro, pero ahí están los libros. Eso lo menciona el narrador para conocimiento del narratario, del lector. Esa es una información de carácter amplio, abierto, dirigido al lector, porque recuerden que el lector es el que va a apreciar, va a leer, va a estudiar, va a analizar el desarrollo, el sentido que tiene esta historia, ¿no? Se hace referencia también en el relato, y esto es muy interesante, al tema de la lectura. Por ejemplo, acá en este texto yo creo que también se puede trabajar el tema de la lectura, ¿no? Ya como un tema importante que podríamos anotar, un tema secundario, podríamos decir, o en todo caso un tema de cierta relevancia, ¿no? Porque vemos que este aspecto de la lectura, que además tiene relación con el hecho de que todo esto se esté dando precisamente en una biblioteca, donde hay muchos libros de literatura especializada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes este párrafo, dice: el joven citaba infatigablemente a J.J. Bachofen, ¿no? El sabio que todas las mujeres debían leer, ojo, ¿no? Las cosas que hay que leer, porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la prehistoria. Fíjense, esta es una información para el lector, ¿no? Si sus libros estuvieran a mano, ¿no? Esos libros de Bachofen, si estuvieran a mano, él habría puesto a la muchacha, a Eva, ¿no? Ante el cuadro de aquella civilización oscura, regida por la mujer, cuando la tierra tenía en todas partes una recóndita humedad de entraña y el hombre trataba de alzarse de ella en palafitos, ¿no? Por ejemplo, aquí el narrador recurre precisamente, ¿no? Gracias a la ayuda de los libros de Bachofen, que dicho sea de paso, en la clase anterior yo les dije que una de las tareas de ustedes era buscar información sobre Bachofen, ¿no? No lo han hecho, que conste. En todo caso, aquí diríamos estamos frente a la presencia de lo que se llama la analepsis, ¿no? La analepsis es, diríamos, un recurso mediante el cual el narrador puede dar saltos
temporales, ¿no? Es decir, puede de pronto por supuesto haciendo una especie de pausa, puede remontarse a una época remota como se ve aquí precisamente, ¿no? Cuando se menciona a esa civilización oscura regida por la mujer, cuando la tierra tenía en todas partes una recóndita humedad de entraña y el hombre trataba de alzarse de ella en palafitos, ¿no? Miren aquí lo interesante que es cómo el relato cobra un mayor espesor, una mayor problemática, porque se habla de una época muy remota de esa civilización antiquísima, donde quien regía la sociedad era la mujer, ¿no? Y el hombre también estaba allí. El hombre, dice, trataba de alzarse de ella, ¿no? En palafitos. Acá hemos puesto en la parte inferior, dice palafito, construcción que se alza en la orilla del mar, dentro de un lago, en terrenos anegables, sobre estacas o pies derechos, ¿no? Esta información, eso es. Entonces, allí vemos que el personaje él simplemente, ¿no? Hace recuerda, ¿no? El narrador entra en la mente del personaje para recordar estos conceptos que él ha leído, ¿no? Ha leído en los libros de Bachofen, ¿no? Que todas las mujeres debían leer, porque les ha devuelto su grandeza, la grandeza de su papel en la prehistoria. Fíjese usted esa expresión importante, ¿no? Esa expresión importante que ciertamente nosotros captamos como lectores, y ya en su momento pues le daremos un uso, ¿no? Ahí está, ¿ve? Entonces cada párrafo, estos dos tiempos, el tiempo inmediato, el tiempo narrativo y el tiempo mítico, se entrecruzan, ¿no? Mediante este recurso de la analepsia, que consiste en ir del presente al pasado y luego regresar y hacer nuevamente, ¿no? Y luego, si continuamos el relato, dice: pero la muchacha, ahora el narrador, ¿no? Alternativamente va siguiendo a él primero, luego a ella, ¿sí? ¿No? Va alternando en la narración, la que va sucesivamente. Ahora, para mostrarle justamente los dos lados del conflicto, ¿no? Dice: pero la muchacha todas estas cosas la dejaban fría, ¿no? Es la actitud de ella. Aquel periodo matriarcal, por desgracia no histórico y apenas comprobable, parecía aumentar su resentimiento. Claro, ese elemento es muy importante en el personaje femenino, su resentimiento. Hay que anotar ese concepto de resentimiento. Se escapaba siempre de anaquel en anaquel, ¿ve? Está volviendo al tiempo narrativo. Se escapaba siempre de anaquel en anaquel, ¿ve? Ahí está la importancia de los objetos. Subía a veces a las escalerías y abrumaba al joven bajo una lluvia de denuestos, ¿no? Es decir, nos indica qué es lo que hace, pero de manera genérica, ¿no? Y aquí de pronto aparece un adverbio que hace avanzar la historia, ¿no? Que hace que esta situación de derrota del joven, ¿no? Pueda cambiar. Y esto aparece dicho de este modo:
afortunadamente, dice, en la derrota, algo acudió en auxilio del joven, en auxilio del joven. Se acordó de pronto de Heinz Volpe, punto. Su voz adquirió, citando a este autor, un nuevo y poderoso acento. Aquí otra vez la importancia de la lectura. Observe cómo este personaje que estaba perdiendo el conflicto porque ella estaba en una situación de predominio, de resentimiento, ¿no? Y de pronto algo acudió en auxilio del joven. Quiero decir entonces que dentro del concepto del personaje debemos también incluir las clases de personajes que pueden considerarse cuando uno analiza un relato como este, ¿no? Claro, tenemos la clasificación tradicional de personajes, pero ahora manejamos una clasificación más reciente que ha sido elaborada por la semiótica narrativa, ¿no? Esto viene desde Greimas, pero incluso se remonta hasta la época de Vladimir Prom, porque estos conceptos con los que estamos analizando se han creado y se han ido integrando y se han ido aplicando, y por ello nos permiten a nosotros referirnos a ello, ¿no? Entonces acá es importante, dice, se acordó de pronto de Heinz Volpe, su voz adquirió, citando a este autor, un nuevo y poderoso acento. O fue el verbo citar, la importancia, su voz adquirió, citando a este autor, un nuevo y poderoso acento, ¿ve? Una descripción, mientras ella está, la presenta como llena de resentimiento. En este momento el narrador nos muestra al personaje en esta frase, dice, su voz adquirió, citando a este autor, ¿no? Pues, a lo que iba, para justamente acá hago una digresión, a lo que iba es, estábamos hablando de que acá es pertinente hacer una digresión, ¿no? Porque viene al cuento, ¿no? Porque los conceptos de un método no están ordenados de tal manera que se use mecánicamente, no, pero hay que ir incorporando, hay que ir superponiendo. Entonces lo que decía acá es que acá dice, afortunadamente en la derrota algo acudió en auxilio del joven. Se acordó de pronto de Heinz Volpe, ¿no? Entonces acá diríamos que este personaje que está en una situación de derrota, de pronto se ve acompañado por un personaje, ¿no? Por Heinz Volpe, que aunque no está presente físicamente, sin embargo, ¿no? Lo que ayuda al personaje, al protagonista, es las ideas de Heinz Volpe. Entonces diríamos que Volpe puede ser considerado como una suerte de actor ayudante, ¿no? Porque está ayudando al personaje, al protagonista, de alguna manera, para que él pueda conseguir el objeto deseado, que es el de restablecer la relación, de transformar la relación conflictiva en una relación que vuelva a la armonía, ¿no? Y entonces aquí aparece en el texto, ¿no? Entrecomillado, aparece la idea de Volpe, esta idea que es importante, que esto, por ejemplo, es una referencia directa al lector, ¿no? Esto es para el lector. Dice,
pero que está reproduciendo acá dentro de un texto, un fragmento de texto, ¿no? Este aspecto metaliterario también es importante, significa que dentro de un texto, dentro de un cuento, se puede también citar un párrafo, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje, las citas, los libros, el conocimiento que está plasmado en un párrafo, en un libro, en un ensayo, también puede jugar un rol importante en la historia. Y esto lo apreciamos al leer el párrafo de Volpe, que levanta los ánimos de este joven que estaba disminuido, ¿no? Dice: en el principio solo había un sexo, evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente. Un ser mediocre comenzó a surgir en forma esporádica, llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable. Sin embargo, poco a poco fue apropiándose de ciertos órganos esenciales. Hubo un momento en que se hizo imprescindible. La mujer se dio cuenta demasiado tarde de que le faltaban ya la mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, que fue hombre en virtud de esa separación progresiva, de ese regreso accidental a su punto de origen. ¿Ve? Un párrafo riquísimo, además, de por sí mismo requería un análisis especial para ver, por ejemplo, para comprobar mediante nuestra bibliografía, comprobar que efectivamente esto que se afirma acá corresponde a Volpe, ¿no? Y si además acá se está transmitiendo un conocimiento muy importante, ¿no? Está dando una teoría aquí acerca del origen de los seres humanos, ¿no? Y además diríamos en sí mismo, es como un relato dentro del relato, ¿no? Es otra técnica que podemos mencionar también, como el narrador tiene la posibilidad de incorporar dentro del texto, dentro del cuento, un pequeño relato. ¿Y por qué? Porque esto está escrito en forma de relato, porque dice: en el principio solo había un sexo, evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente. Un ser mediocre, ¿no? Y está refiriendo a un personaje, ¿no? Un ser mediocre comenzó a surgir en forma esporádica, llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable. Ahí está, ¿ven? Ahí está lo importante. Sin embargo, poco a poco fue apropiándose de ciertos órganos esenciales. Hubo un momento en que se hizo imprescindible. La mujer se dio cuenta demasiado tarde de que le faltaban ya la mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, que fue hombre en virtud de esa separación progresiva y de ese regreso accidental a su punto de origen. ¿Ve? Qué interesante este concepto, esta especie de relato resumido, es una especie de resumen, ¿no? De una cantidad impresionante de sucesos, de hechos que Volpe habría, diríamos, expuesto, había escrito en este texto que está citado aquí, ¿no? Entonces vemos que así como hemos dicho, hay personajes que pueden ser considerados ayudantes, que es el caso de Volpe. A su vez podríamos decir que desde el punto de vista de ella, Volpe no es un ayudante, sino es un oponente, ¿no? Porque las ideas de Volpe le dan mayor, bueno,
en todo caso, sirven más a él que a ella. De alguna forma, este argumento que expone Volpe es contrario, ¿no? Va en contra de los intereses de la mujer y por tanto Volpe sería, para él sería un personaje, un actante ayudante, mientras que para ella sería un actante oponente, ¿no? El actante oponente es aquel que se opone, que obstaculiza el propósito del sujeto, ¿no? Del personaje, para alcanzar sus objetivos, ¿no? Así vemos que entonces vamos a ir anotando todo esto y ya tenemos bastante información acerca de los espacios, ¿no? Hay una atmósfera, bueno, el ambiente ya sabemos es la biblioteca fundamentalmente, pero además hay ambientes externos, por ejemplo, que acaba de mencionar Volpe, ¿no? Un espacio remoto, ¿no? Indeterminado, ¿no? Fíjense ustedes, aquí interesante, después de la cita que acabamos de mencionar, ¿no? Dice, la tesis de Volpe sedujo a la muchacha. Un gran cambio, ¿no? Lo que caracteriza precisamente a un relato es que es una secuencia de cambios, es la narración de una secuencia de cambios en los acontecimientos, cambios que van, diríamos, dándole un desarrollo al relato, acercándonos al desenlace, y acá vemos que esta cita que ha hecho el personaje ha resultado pues de gran ayuda para el joven. En cambio ha sido desfavorable porque ha convencido, ¿no? Es decir, la joven Eva, sin querer, ha caído en la manipulación, porque claro, el texto de Volpe tiene un efecto manipulatorio, es decir, nos da ciertas ideas y quiere que nosotros creamos en esas ideas, ¿no? Tal como han sido leídas por el joven. Y resulta que ella, ¿no? Precisamente ha sido impactada, ella ha cambiado su punto de vista. Dice, la tesis de Volpe sedujo a la muchacha. Miró al joven con ternura. Miren ese gran cambio, cómo tiene que ver con los cambios de los personajes, ¿no? Los cambios psicológicos, ¿como producto de qué? Como producto de, ¿no? Un argumento, ¿no? Un argumento citado por el narrador, que corresponde a Volpe, y que ha dado un giro a la historia, ¿no? Fíjense ustedes aquí, luego, el cambio de actitud, un gran cambio acá en el relato, ¿no? Miren, y además el alcance de este cambio. Miró al joven con ternura. Miren que es la potencia de esta palabra, de este sentimiento con ternura. Pero no solo eso, sino que acá en el relato, el narrador, ¿no? Transcribe las palabras que pensó ella, ¿no? Las pensó. O las dijo, no solamente las pensó, sino las dijo. Acabo de ver que sí, miró al joven con ternura, ¿no? Y después de mirarlo, dijo esto, ¿no? Y esto está entrecomillado, dice, el hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre,
a través de toda la historia, dijo casi con lágrimas en los ojos. Observen qué gran cambio el que se acaba de producir, ¿no? Que ella ha renunciado a su renunciamiento, ha renunciado a sus derechos de la mujer, a esta supuesta esclavitud, y se ha reconciliado con este joven porque lo ha mirado con ternura y ha llegado a la conclusión que en realidad que el hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia, ¿no? Observen que dice, lo perdonó a él, perdonando a todos los hombres. Qué interesante este detalle. Lo perdonó a él, perdonando a todos los hombres. Ahí está la doble dimensión, ¿se da cuenta? Entonces este relato se refiere concretamente a este conflicto de estos dos personajes creados por Arriola, pero al mismo tiempo tiene esa trascendencia, como hemos dicho, esa trascendencia que involucra a los seres humanos de todos los tiempos. Lo perdonó a él, perdonando a todos los hombres. Punto. Su mirada, ¿no? La mirada de un personaje es importante, ¿no? Observen que ha usado antes también el verbo mirar, también se ha referido a las lágrimas en los ojos. Mire la importancia del rostro, ¿no? Que asume en este momento para el narrador, y ahí él rescata, porque un narrador también es un semiólogo, alguien que lee y analiza, ¿no? Dice, entonces analiza y transmite ese análisis al lector. Dice, su mirada perdió esplendores, bajó los ojos como una Madonna, su boca endurecida antes por el desprecio. Observen, ¿no? Su boca endurecida antes por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto. Miren qué transformación, ¿no? La transformación de la boca es una parte importantísima del ser humano. Y miren si no lo será ahora en estos tiempos de la pandemia, lo importante que es cuidar la boca, ¿no? Como todos ahora estamos con mascarilla, y la importancia que asume este elemento en este relato, ¿no? Esa boca que ahora está rodeada, protegida por una mascarilla, ¿no? Pues la boca y la nariz, ¿no? Esa boca endurecida antes por el desprecio se hizo blanda y dulce como un fruto, ¿no? Estaba utilizando la figura del símil, está comparando la boca como como un fruto, ¿no? Blanda y dulce. Y en ese mismo párrafo se refiere también al personaje masculino, y el narrador dice en ese mismo párrafo, él sentía brotar de sus manos y de sus labios caricias mitológicas. Miren ustedes, él se sentía brotar de sus manos y de sus labios caricias mitológicas. Miren ustedes, claro, las caricias son mitológicas, ¿no? ¿Cuándo aprendimos a hacer caricias? Se acercó a Eva temblando y Eva no huyó, ¿no? Ahí está el desenlace, ¿eh? Ahí está el desenlace. Se acercó a Eva temblando y Eva no huyó. Y aquí, en este último párrafo, el narrador, dirigiéndose al lector, le hace una especie de resumen, una especie de cierre del relato, y dice, y tomando uno de los elementos del relato, que en este caso es el espacio, vuelve a ser importante aquí, dice, y allí, en la biblioteca,
en aquel escenario complicado y negativo, al pie de los volúmenes de conceptuosa literatura, se inició el episodio milenario a semejanza de los palafitos, ¿no? Entonces aquí, pues, esta relación conflictiva se ha superado, sobre todo gracias a la presencia de las ideas, de los argumentos que han sido expuestos por uno u otro de los personajes. Se ha desarrollado una relación presencial, un espacio con categoría especial que es la biblioteca, y es en la biblioteca donde se ha trabajado con los libros y las citas que han sido empleadas adecuadamente. Creo que es importante aquí la capacidad de recuerdo que tiene el personaje, ¿no? Entonces, de esa manera está cerrándose esa doble dimensión. Este final se refiere, ¿no?, al final feliz de este relato de Juan José Arreola, como también a, diríamos, la historia general de la humanidad, o la historia general de las relaciones amorosas entre un hombre y una mujer, ¿no? Se cierra como un círculo el relato, ¿no? Comenzó en una situación de conflicto, como hemos mencionado, ¿no? Una persecución. Esa persecución se transforma en un encuentro o un reencuentro. Eso también es importante, ¿no? Las secuencias, aquí diríamos, dentro de la persecución que se ha dado gran parte del desarrollo de la trama, ¿no? Y que luego se ha, digamos, concluido con esta secuencia de ya no de resentimiento, ya no de conflicto, sino de armonía, ¿no? Porque dice: lo perdonó él, perdonando a todos los hombres. Su mirada perdió esplendores bajo los ojos, como una Madonna. Su boca endurecida antes por el desprecio se hizo blanda y dulce como un fruto, ¿no? Bueno, entonces es una lectura. Se supone que ustedes han tomado sus apuntes, han analizado mejor que yo, más que yo, han hecho este trabajo, pueden ir redactando, si se quiere, en forma ya de un ensayo, ¿no?, o de un borrador de un ensayo, todo lo que hemos ido pasando, todo el análisis que hemos hecho de este relato. Y entonces, como estamos ya por concluir la clase, entonces anunciamos que para la siguiente reunión nos encargaremos de realizar, como lo hemos hecho ahora, el análisis del otro relato de confabularios, un relato también con esa misma temática, el relato que se llama El Faro, ¿no? El Faro, que es un relato aún más breve, ¿eh? Es un poco más breve, sí, es efectivamente más breve, pero igual de problemático, y se encuadra dentro de esa misma relación, de ese mismo tema que hemos elegido. Bueno, con eso damos término a la clase de hoy. La hemos desarrollado, como ven ustedes, en forma ordenada, sistemática, exhaustiva, y con el propósito de seguir desarrollando en ustedes esa capacidad para el análisis, a fin de que no sean solo lectores, sino también escritores
de o sobre la literatura hispanoamericana. Muy buenas tardes.